Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días o buenas tardes, según corresponda a todos nuestros alumnos del curso internacional sobre inteligencia artificial a cargo del profesor Ignacio Criado. Hoy estamos iniciando con la clase del módulo 4 correspondiente a inteligencia artificial y administración pública, cambio en las políticas públicas. Antes de dar inicio a la clase de hoy, quisiéramos agradecerle la participación activa a través de nuestro campus virtual en los foros correspondientes y también hacerles un recordatorio o informarles, mejor dicho, que la próxima clase va a ser transmitida no solamente a través de nuestra plataforma Zoom, todos los alumnos ingresarán a través de acá, de la plataforma Zoom, pero será transmitida también a través de nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, si todos ustedes quieren darle difusión, nosotros les estaremos enviando el enlace correspondiente para que ustedes también puedan difundir lo que sería esta última sesión a cargo del profesor. Y bueno, sin más preámbulo, ya dejo con ustedes al profesor Ignacio Criado. Adelante. Como siempre, Leonel, muchísimas gracias por tu introducción. Además, también, bueno, pues creo que es un honor para el curso esta posibilidad de que esta última sesión se pueda transmitir en vivo, de manera que cualquier persona que lo desee pues pueda conectar y pueda conocer el contenido de lo que hemos estado conversando a lo largo de estas semanas, al menos en esta última sesión. Y bueno, pues es un activo más de todo lo que nos ofrece el CLAD como centro de referencia en formación y en capacitación para personal y directivos públicos. De entrada después de este agradecimiento, voy a pasar a compartir pantalla, sobre todo para comentarles una cuestión, a ver si ya está. Todavía veo, no está compartiéndose la pantalla todavía. No, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. ¿Veis? Se está viendo, entiendo que se está viendo el módulo 4, ¿no? de inteligencia artificial. Correcto. Bueno, simplemente hacerles una pequeña mención a que dentro de la plataforma van a ver que se ha producido algún pequeño cambio y que hay algún ajuste. Pero vaya, todo el contenido se encuentra tal y como lo tienen ahí. De hecho, yo creo que esta manera de aparecer y de ofrecer la información es mucho más intuitivo. Como pueden ver en esta semana, en este módulo 4, tienen también pues una bibliografía básica que aprovecho también para presentarles. Aquí la autoridad, un texto de la Autoridad Catalana de Protección de Datos del año 2020, que es un texto de referencia con una cantidad muy interesante de casos relacionados con inteligencia artificial que yo les invito a conocer y del que tomamos algunos de los que vamos a proponer en el día de hoy. Un segundo documento del Banco Interamericano de Desarrollo que se refiere al caso Prometea, seguramente uno de los casos de referencia en la implementación de la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de la justicia, dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
y que después haremos una mención. Finalmente, este tercer artículo, que es un trabajo, un estudio que realizamos en colaboración con los profesores Valle Cruz, Sandoval y Rubalcaba, sobre precisamente el tema que nos ocupa en la sesión de hoy, que es la relación que existe en ese segundo nivel de políticas públicas e inteligencia artificial. Aquí tienen también la bibliografía complementaria y el foro, y como ven en este caso, en estos dos módulos, incorporamos una pequeña también novedad, que es una serie de casos específicos sobre inteligencia artificial desde el punto de vista del ciclo de las políticas públicas, que es algo que vamos a ver a continuación. De hecho, lo pueden ver aquí, que en este módulo disponen de 4 casos que están específicamente diseñados para poder ilustrar de una manera también real, con ejemplos concretos, acerca de los 4 momentos que vamos a ver después en el ciclo de las políticas, desde el agenda setting a la formulación de la política, la implementación y la evaluación. De manera que bueno, pues este módulo nos dará pie después al último, que es el quinto, ¿no? Y aquí pueden tener toda la información y por supuesto desde ya les invito a aquellos a todos los miembros del grupo a participar en el foro de debate del módulo 4, en donde vamos a trabajar a lo largo de la semana acerca de una serie de cuestiones que son las que ustedes tienen aquí y que bueno, pues a lo largo de estos días podremos ir desarrollando. Voy a entrar directamente a la presentación que tenemos por aquí y modo pantalla completa. Y lo que vamos a hacer es, efectivamente, en este cuarto módulo, nos vamos a ir, como les decía, a ese bloque, a esa segunda capa de la inteligencia artificial que tiene que ver con la implementación de las políticas públicas, ¿no? Habíamos comentado que de hecho estamos trabajando con un modelo de comprensión de la inteligencia artificial en el sector público ligado a 3 capas, una capa de gobernanza, de estrategias, que es lo que hemos tenido la oportunidad de desarrollar a lo largo de la última semana, una segunda capa que sería lo que vamos a ver hoy, la inteligencia artificial dentro de diferentes áreas de política pública y cómo podemos pensar el impacto de la inteligencia artificial desde esa perspectiva de políticas públicas y en tercer lugar la inteligencia artificial desde el punto de vista más personas. Es decir, como pueden observar, trabajamos el tema de la inteligencia artificial desde una dimensión macro, una dimensión mezzo, que sería el día de hoy, intermedia, y una dimensión micro, que será lo que veremos la semana que viene. En concreto, el día de hoy, en donde también me gustaría invitarles a participar, como hemos ido haciendo a lo largo de estas semanas, con sus preguntas, sus cuestiones, que pueden desde ya ir incorporando dentro del chat y que después pueden ir bueno, pues, desarrollando dentro de la propia actividad y del desarrollo. Lo que yo les plantearía sería, digamos, un menú con los siguientes contenidos. En primer lugar, hacer una mínima aproximación a lo que vamos a tocar hoy, que sería esa idea de inteligencia artificial dentro del ámbito de las políticas públicas. Y en ese sentido, bueno, yo lo que les planteo es que después haremos una segunda aproximación a los tipos y áreas de política pública para refrescar a aquellos que no estén tan familiarizados con de qué estamos hablando cuando hablamos de política pública. En tercer lugar, nos centraremos en cómo, digamos, está afectando cómo está afectando desde el punto de vista de las políticas públicas al ciclo, es decir, a uno de los elementos clave a la hora de entender cómo se proyectan y cómo se entienden las políticas públicas son los diferentes momentos en el desarrollo de la actividad pública y en ese sentido tendremos la oportunidad de abordar esta cuestión. En cuarto lugar, nos centraremos en una serie de casos de inteligencia artificial teniendo en cuenta las diferentes etapas en el ciclo de política pública y finalmente abordaremos, vamos a ver en qué extensión, teniendo en cuenta el tiempo que nos quede,
Presentaremos el caso de Prometea, que es una experiencia de mucho interés que, como os decía antes, se incorporó o se ha incorporado en el caso de Argentina, y tenemos un documento muy completo que de hecho es una de las lecturas que tienen para esta semana, donde se analiza con bastante detalle, digamos, el contenido de esta cuestión. Y sobre todo se plantean paso a paso cuáles son los componentes clave que permitieron la implementación de un caso como este desde la perspectiva de una política pública como es la de justicia, que precisamente no es la más abierta a este tipo de nuevas tecnologías. Finalmente terminaremos con unas conclusiones que serán realmente una invitación a la conversación en relación al tema de hoy. Empezando por la primera de las cuestiones, la inteligencia artificial en las políticas públicas. En este sentido hay que decir que para aquellos que no estén familiarizados con este tema, realmente cuando hablamos de política pública estamos hablando de acción o no acción, ¿no? Que desarrollan las autoridades de un país, de una región, de un municipio, y en cuyo desarrollo, es decir, en esas acciones pues, o no acciones, intervienen diferentes tipos de actores que pueden ser o no gubernamentales, es decir, que en las políticas públicas normalmente contamos con actores que forman parte de los gobiernos, de las administraciones públicas, pero también nos podemos encontrar con actores que pertenecen a la sociedad civil, a asociaciones, fundaciones, pero también empresas privadas con ánimo de lucro. Y esas acciones o no acciones lo que tienen es un propósito de generar alguna alteración en el orden de la sociedad o solucionar algún problema algún problema público colectivo concreto. Esa es una definición convencional de lo que es una política pública o de lo que podríamos denominar la acción pública. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede en este sentido es que los gobiernos y administraciones públicas desarrollan su actividad a partir de una serie de actores, de reglas, de instrumentos, ¿no? Atendiendo una serie de áreas de interés público, que serían las áreas de política pública. Cuando hablamos de sanidad o de salud, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de pensiones, cuando hablamos de atención a personas dependientes o con alguna discapacidad, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de transportes, cuando hablamos de emergencias, cuando hablamos de defensa, cuando hablamos decía antes, de seguridad, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de deporte o de igualdad o de juventud, lo estamos haciendo acerca de distintos ámbitos de interés público en los que de alguna forma se desagrega la actividad de las administraciones públicas. Esto en el mundo de la empresa, ¿no? Hay quien lo denomina los verticales, ¿no? de una empresa, es decir, cuáles son las áreas de interés, las áreas funcionales, ¿no? Los propósitos que nos planteamos a la hora de desarrollar la acción pública. Y obviamente en esas diferentes áreas de política pública pues podemos decir con firmeza que la inteligencia artificial claramente puede transformar cómo los gobiernos y las administraciones públicas pues desarrollan su actividad desde esa perspectiva de las políticas públicas. Esto es un tema, o con esto lo que quiero decir es que la importancia de la inteligencia en las políticas públicas reside en que esas diferentes áreas de actividad de alguna manera nos permiten pues ir vislumbrando en qué aspectos o en qué ámbitos pues, estas nuevas herramientas, estos nuevos sistemas van a poder tener una mayor o menor incidencia. Dando un paso más allá y en esta parte quizá más introductoria o más conceptual, que yo creo que es importante no solamente para aquellos que estén familiarizados, sino sobre todo para que no estén familiarizados con este vocabulario sobre las políticas públicas, yo creo que es importante que refresquemos la idea de que no todas las políticas públicas son iguales y en consecuencia lo que podemos vislumbrar también es que dependiendo del área o del ámbito de política pública en el que nos encontremos, la inteligencia artificial seguramente va a tener uno u otro tipo de impactos. Aquí obviamente voy a resumir mucho y voy a simplemente a esbozar algunas ideas muy generales
Cuando hablamos de políticas públicas o de tipos de acciones públicas, pues podemos hablar de diferentes cuestiones. Podemos hablar, por ejemplo, de regular, podemos hablar de legalizar, podemos hablar de externalizar, de privatizar, podemos hablar de crear mercados, podemos generar o desarrollar incentivos, ¿no? A través de diferentes mecanismos como los subsidios, los impuestos, los bonos, las deducciones, ¿no? Podemos regular e intentar regular el comportamiento de las personas, ¿no? Cuando establecemos un límite en cuanto a la velocidad de circulación por nuestras carreteras. Podemos producir directamente servicios, ¿no? Cuando gestionamos un hospital público, pero también podemos contratar externamente a otros actores con o sin ánimo de lucro, ¿no? Por ejemplo, cuando externalizamos el apoyo que se da en las fronteras a las personas migrantes en organizaciones no gubernamentales. O podemos proporcionar seguros o ayudas ante situaciones adversas, ¿no? Que es la típica situación en la que nos encontramos con los seguros de desempleo, con los sistemas de pensiones o con, digamos, situaciones en las que desde el Estado se ofrece algún tipo de cobertura. Pues bien, todos esos elementos o todas esas maneras de entender la acción pública se pueden clasificar, ¿no? Hay diferentes maneras de clasificarlas, pero la fórmula más convencional, ¿no? Es una que estableció hace ya unas cuantas décadas Theodore Lowy, que hablaba de las políticas públicas teniendo en cuenta, digamos, dos tipos de ejes. Teniendo en cuenta, por una parte, los efectos que sobre los individuos tiene la intervención que se realiza y, por otra parte, la estructura de la coerción que se utiliza por parte del poder político para llevar adelante esa acción pública. En el primer caso, teniendo en cuenta los efectos que sobre los individuos tiene la intervención realizada, aquí nos encontramos con dos posibilidades, ¿no? Es decir, aquellas políticas públicas que tienen efectos directos sobre la conducta de los individuos, ¿vale? Y aquellas políticas públicas con efectos, vamos a decir, indirectos, que no se observan directamente, ¿no? Sobre la conducta de los individuos. Y en relación con la estructura de la coerción utilizada por el poder político, aquí lo que sobre todo nos encontramos son con una disyuntiva entre dos cuestiones. Por una parte, políticas públicas que imponen obligaciones y por otra parte, políticas públicas que establecen poderes o privilegios para los individuos, para los ciudadanos. Teniendo en cuenta esos dos ejes, pues al final lo importante de todo esto, ¿no? Y permítanme esta primera aproximación, ¿no? Nos encontramos con cuatro tipos de políticas públicas, siguiendo este esquema clásico, ¿no? Tenemos una serie de políticas que serían las políticas regulativas, ¿no? Aquellas que establecen reglas, ¿no? Y que imponen obligaciones a los individuos, ¿no? Y ahí tenemos algunas clásicas como las normas de vacunación, aquellas acciones que permiten el alejamiento de los maltratadores o las normas de protección de los consumidores, ¿no? Es decir, son políticas más regulativas, ¿no? Que además imponen efectos, ya digo, directos sobre la conducta de los individuos y les establecen o les plantean obligaciones. En el segundo caso, si vamos hacia la derecha, nos encontramos con las políticas redistributivas. ¿Qué son las políticas redistributivas? Son aquellas que tienen efectos indirectos sobre la conducta de los individuos, pero que imponen obligaciones. Y aquí estas, sobre todo, nos encontramos con algunas cuestiones que son clave, ¿no? Por ejemplo, la política fiscal, el impuesto sobre la renta, la financiación de la seguridad social. Es decir, son políticas donde se establecen normas que imponen una clasificación o estatus a los individuos y permiten una redistribución de la riqueza. En tercer lugar, bajando al otro bloque o al otro ámbito, ¿no? de este esquema, nos encontramos con políticas distributivas, ¿no? Que son aquellas que confieren facilidades y privilegios incondicionalmente. Aquí estarían algunas cuestiones como los subsidios, las subvenciones al alquiler, las becas, al estudio, algunas cuestiones como la asistencia a la dependencia, los beneficios para personas con discapacidad. Es decir, son aquellas que tienen un efecto directo sobre la conducta de los individuos y al mismo tiempo le ofrecen poderes, privilegios para mejorar la acción. Y finalmente nos encontramos con las políticas constitutivas, que sobre todo tienen que ver con
aquellas reglas que confieren el poder, la autoridad y que estarían en el núcleo duro de lo que es el funcionamiento del Estado. Y aquí sobre todo pues nos encontramos con aquella normativa que se refiere a la separación de los poderes del Estado, a su organización territorial, lo que normalmente identificamos con las constituciones, ¿no? Es decir, que fíjense, tenemos diferentes tipos de políticas públicas y lo que podemos de alguna manera intuir es que hay algunos ámbitos donde seguramente, ¿no? Vamos a disponer de más oportunidades para, digamos, incorporar digamos, la inteligencia artificial. Obviamente, en todos estos ámbitos se nos pueden ocurrir ideas, ¿no?, para incorporar sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Probablemente, ya si intuitivamente podemos decir que las políticas constitutivas, ¿no?, que tienen que ver más con esa, digamos, disposición de autoridad, etcétera, seguramente va a ser más difícil, ¿no?, de encontrar casos, ¿no?, en relación con esto, pero habrá otros ámbitos como aquellas políticas distributivas, ¿no?, aquellas que asignan subsidios o subvenciones, las políticas redistributivas también, donde podemos encontrar, digamos, muchas oportunidades, ¿no?, y ya se está aplicando, ¿no?, este tipo de sistemas, y las propias políticas regulativas. En todo caso, esto lo planteo para disponer de un primer marco, ¿no?, a través del cual acercarnos a las políticas públicas y para aquellos que estén menos familiarizados con el tema, para empezar a aterrizar sobre de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí esto lo tienen ustedes desarrollado dentro de la presentación con un poquito más de detalle, ¿no? Y sobre todo planteando pues, cuáles son aquellos aspectos clave en cada uno de estos ámbitos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las políticas constitutivas, pues sobre todo hay un aspecto muy importante que es el de la facilidad para identificar la relación entre perdedores y ganadores. En el caso de las políticas regulativas, sobre todo el hecho de que se refieren a decisiones que están repartidas entre todos los individuos afectados, ¿no? y que afectan, como decía antes, a efectos, a conductas de los individuos de manera directa. Las políticas distributivas que tienen un carácter, digamos, de decisiones altamente individualizadas, en las que la persona favorecida y desfavorecida no necesitan enfrentarse directamente, ¿no? Y bueno, pues en este sentido un aspecto muy importante es que suelen implantarse en unidades administrativas de misión con funciones muy precisas, ¿no? Y esto de alguna manera nos permite vislumbrar que este es uno de los tipos de acciones públicas donde vamos a poder aplicar la inteligencia artificial de una manera más concreta. Luego discutiremos sobre ello. Y finalmente, algunas otras políticas, como son las redistributivas, sobre todo se refieren a el desarrollo de transferencias de recursos entre grandes grupos sociales, y dentro de este ámbito también podríamos decir que es posible incorporar de una manera importante, digamos, la utilización de este tipo de herramientas de inteligencia artificial, como ya se está haciendo, por ejemplo, en el ámbito del impuesto sobre la renta o el control del impuesto que pagan las sociedades, o la creación de una seguridad social para la financiación de las pensiones, o los propios subsidios de desempleo, donde en función de la utilización de grandes volúmenes de datos que disponen las administraciones públicas, ya se están explorando maneras de optimizar, digamos, esos datos y esas políticas que tienen ese carácter redistributivo. Como conclusión a este primer abordaje sobre los instrumentos y áreas de política pública, habría que decir que, claro, aquí nos encontramos con distintos ámbitos de política pública que después se traducen o que podemos clasificar en torno a estos, digamos, ejes o temas, ámbitos temáticos en donde de alguna manera visualizamos de una manera más clara, ¿no?, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de políticas públicas, y sobre todo cuando nos referimos a las diferentes áreas de acción pública, ¿no?, de acción pública tanto en cuestiones más convencionales como sanidad o como educación, pero también otros ámbitos que se han ido desarrollando en los últimos años intensamente, pues en cuestiones como pues el medio ambiente o en las políticas de dependencia o de atención a personas con discapacidades,
o cuestiones como más constitutivas del Estado, como la justicia, como la política exterior, como la defensa, como la seguridad o las emergencias, ¿no? La gestión de las emergencias. Pues bien, este primer bloque nos sirve para, digamos, pasar a abordar la cuestión del ciclo de las políticas públicas desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Normalmente cuando hablamos de acción pública nos estamos refiriendo a algo que se produce durante un determinado espacio de tiempo, ¿no? Es decir, la acción pública, digamos, tiene diferentes fases. De hecho, se habla de las fases de las políticas públicas. Ahí tenemos varios estudios clásicos de algunos autores como Luis Aguilar Villanueva o Joan Subirats, que han escrito en español. Y tenemos otros autores que hablan de esta idea del ciclo de las políticas públicas, que de manera muy intuitiva lo que nos muestra nos plantearía es lo siguiente, que cuando hablamos de la acción pública de cualquier actividad que desarrollan los poderes públicos, digamos, tenemos estos 4 momentos. También cuando hablamos como estamos hablando de inteligencia artificial, podríamos decir que en estos 4 momentos de las políticas públicas la inteligencia artificial es factible y es posible. Desde la definición del problema y la incorporación en la agenda pública, pasando por la formulación y el diseño de la política pública, a el siguiente momento, que es el de la implementación y finalmente su evaluación. Esta es una manera muy intuitiva de entender el proceso a través del cual los actores públicos pues, desarrollan su actividad dentro de nuestras sociedades. Pensemos, por ejemplo, en el proceso que desarrolla cualquier política pública. Inicialmente, ¿cuál es la primera, digamos, el primer momento, el primer estadio de la acción pública? Pues es la propia identificación de que tenemos un problema, ¿no? Hay veces que los problemas son muy evidentes, ¿no? Como se puso de manifiesto con la pandemia, donde teníamos un problema que afectaba a millones de personas, además en todo el mundo, un problema especialmente interconectado o relacionado con la interconexión, pero también hay situaciones donde los problemas son más latentes, no son tan evidentes. Y sobre todo quiero poner el acento, y esto ya piensen desde una lógica de inteligencia artificial, pensemos que en las sociedades, en cualquier sociedad compleja, tenemos miles, por no decir millones de problemas que están conviviendo al mismo tiempo en un determinado momento. De manera que los diferentes actores afectados por un problema público o por una cuestión que está ahí, pues intentan que ese problema, digamos, de alguna forma emerja y se convierta en algo importante desde el punto de vista de la agenda, ¿no? Y claro, ahí ya piensen que la utilización de herramientas basadas en inteligencia artificial puede ser muy importante, ¿no? De hecho, uno de los ámbitos, ya les adelanto, donde todo esto tiene incidencia puede ser en la propia utilización de redes sociales o plataformas sociales que nos ayudan a identificar o a poner encima de la mesa algunos temas que a lo mejor que quizás sean latentes o que no son clave quizá desde la agenda de los partidos políticos o desde la agenda política, pero que para determinados ciudadanos sí son clave desde el punto de vista personal, social o desde la coyuntura geográfica en la que se encuentran. Esto mismo sucede no solamente cuando un problema entra en la agenda pública, ¿no? Los problemas entran en la agenda pública cuando hay actores que, sobre todo institucionales, que atienden ese problema y tratan de explorar, ¿no?, qué hacer ante esa problemática. En ese sentido, pasaríamos después a la fase de formulación y diseño de la política pública. ¿Cuál es el momento, digamos, clave a la hora de entender esto? Pues sobre todo cuando queremos crear un decreto, una ley, queremos aprobar una norma dentro de una asamblea legislativa que trata de dar respuesta a ese problema que hemos identificado. También en este ámbito podemos pensar en la posibilidad de incorporar, ¿no?, la inteligencia artificial. Luego veremos alguna propuesta en este sentido. Es decir, la formulación y el diseño de la política pública, que son las que habitualmente se producen cuando estamos dentro del ámbito de las asambleas, de la creación de normas, que sobre todo están orientadas a resolver una problemática social. Junto a eso,
pues una vez que se ha aprobado una norma, un decreto, cuando se ha aprobado una ley que trata de dar respuesta a una determinada problemática social, a continuación lo que se produce es el proceso, o se inicia el proceso de implementación, de implantación de la política pública. Esa implantación, sobre todo, está orientada a, de alguna forma, convertir una norma, una ley, una regulación en algo que sea traducible, que sea tangible para el ciudadano, que puede ser desde, como decíamos antes, iniciar una campaña de vacunación, establecer un nuevo impuesto sobre la renta, ofrecer un nuevo sistema de becas para ciudadanos jóvenes, establecer un cambio en el sistema de pensiones, es decir, diferentes, o incorporar una nueva modalidad, un nuevo programa o un nuevo sistema educativo con una nueva, digamos, aproximación. En este sentido, la implementación requiere de actores que estén en el terreno, organizaciones, personas, normalmente empleados públicos, médicos, enfermeras, asistentes sociales, por supuesto educadores, ¿no? Cuidadores, personas que están en el terreno y que se encargan de la implementación. También en este ámbito de la implementación nos encontramos, por supuesto, y vamos a verlo después también, con diferentes actividades o posibles utilizaciones de la inteligencia artificial. Finalmente, una vez que implementamos la política, toca completar el proceso con lo que llamamos evaluación de la política pública. En la evaluación, sobre todo lo que pretendemos es, de alguna manera, compilar datos, conocer qué impacto o qué resultado inicialmente y después qué impacto ha generado una determinada acción pública, ¿no? Es decir, cuántas personas hemos vacunado, cuántas personas se han beneficiado de un nuevo sistema de becas, a cuántas personas ha afectado, ¿no?, en la incorporación de un nuevo sistema de asistencia a personas con dependencia o con algún tipo de discapacidad. Es decir, ahí necesitamos, en ese momento de la evaluación, requerimos de datos, información, evidencias, necesitamos indicadores que nos permitan conocer realmente qué ha sucedido. Y como se pueden imaginar, este es un ámbito también especialmente fructífero a la hora de pensar en aplicaciones, utilidades relacionadas con la inteligencia artificial que nos pueden ayudar, ¿no?, a desarrollar esa última fase del proceso de política pública. Si pudiéramos, digamos, llevar ese esquema o traducirlo en acciones más concretas, podríamos pensar en ese eje, digamos, en ese ciclo, ¿no?, desde la agenda, diseño, formulación hasta la implementación y monitorización, teniendo una serie también de acciones que suelen estar, digamos, alineadas con cada uno de esos 4 momentos del ciclo. Cuando hablamos de la conformación de la agenda, estamos hablando de identificar problemas, estamos hablando de comprender relaciones causales, estamos hablando de identificar opciones posibles, ¿no? Pues que ya también giraría en torno al diseño, ¿no?, donde también se habla de simular el impacto de las diferentes opciones, de desarrollar, digamos, de una manera más perfilada cuál es la opción preferida, ¿no?, o el refinamiento de una determinada opción, ¿no? Todas esas acciones, fíjense cómo ya nos van haciendo pensar en que podríamos empezar a utilizar alguna de las herramientas de inteligencia artificial en cada uno de esos momentos. Una vez que adoptamos la solución, o que formulamos y adoptamos, diseñamos la política, nos toca la implementación, ¿no? Entonces, en la implementación también suceden cosas, ¿no? Sucede que tenemos que garantizar la participación, que tenemos que generar colaboración entre distintos actores, ¿no?, tanto públicos como no públicos, tanto institucionales como actores sociales, y también tenemos que inducir cambios en el comportamiento, ¿no? Y eso implica en el comportamiento normalmente de los individuos, de los ciudadanos. Y ahí también tenemos que incorporar, tenemos la capacidad de incorporar herramientas de inteligencia artificial. Finalmente, en la propia evaluación, el monitoreo, ¿no?, de las políticas públicas, el seguimiento o la compilación de retroalimentaciones, el análisis de datos que suele estar ligado a la evaluación, ¿no?, a la recolección de evidencias,
también son espacios fructíferos para la utilización de herramientas de inteligencia artificial. De hecho, esto es lo que yo os invito a plantear desde ya, ¿no? El hecho de cómo podemos esos diferentes sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, cómo podríamos, ¿no? Ya os invito a pensar cómo podríamos incorporar sistemas de reconocimiento y procesamiento de voz o de audio, ¿no? Teniendo en cuenta sus capacidades en alguna de las 4 fases de la política pública. ¿Cómo podemos incorporar los asistentes virtuales, los chatbots, ¿no? Digitales, los agentes virtuales en el ciclo de las políticas públicas? Seguramente en el proceso de implementación, cuando establecemos un nuevo servicio, queremos, digamos, profundizar en la atención que brindamos al ciudadano, pues podemos utilizar este tipo de asistentes virtuales. ¿Cómo podemos establecer, digamos, la robótica en la automatización de procesos, ¿no? Es decir, ¿dónde también podemos, seguramente en la implementación, ¿no? de la política, ahí podemos establecer sistemas RPA de automatización de procesos a través de robots, software o hardware que permite de alguna manera optimizar en los procedimientos administrativos planteados. La visión, el reconocimiento facial, ¿no? Que de alguna manera también nos ayuda no solamente a implementar, nos puede ayudar a implementar una política pública, sino también, por ejemplo, a establecer o detectar un problema, ¿no? Que es una de las cuestiones también interesantes, sobre todo en el ámbito de la seguridad, ¿no? Es decir, a lo mejor detectamos o identificamos que en determinadas zonas de una determinada ciudad, pues a través de unas cámaras de videovigilancia somos capaces de hacer que emerja una determinada problemática. O, por ejemplo, el aprendizaje, el procesamiento del lenguaje natural, que es una de las herramientas más utilizadas precisamente para el caso de lo que denominaríamos la etapa de la definición de los problemas públicos. Especialmente este es un tema que lo he trabajado especialmente o singularmente porque todo lo que se refiere a el análisis de datos o del sentimiento que tienen los ciudadanos cuando no solamente interaccionan con las administraciones públicas, sino cuando se expresan acerca de su ciudad o de su país, pues es una información muy útil que algunas administraciones utilizan para escuchar de manera inteligente lo que dice la ciudadanía acerca de ellos. Y esto es realmente singular, es un ámbito muy interesante que sobre todo tiene, digamos, interés desde esa perspectiva. La analítica predictiva, la simulación, la visualización de los datos, que también serían otras de las herramientas que hemos visto dentro de la inteligencia artificial, tiene mucho que ver también con la utilización de grandes bases de datos para identificar patrones, ¿no? Y de alguna manera también para ayudarnos a planificar y a formular mejor una política pública. Es decir, que este es un ámbito especialmente interesante que podemos empezar a utilizar desde el punto de vista de cómo formulamos o cómo diseñamos las políticas públicas, ¿no? En lugar de actuar de una manera reactiva, ¿no? Sin datos, sin evidencias. Antes de que implementemos una política podemos utilizar este tipo de herramientas que nos facilitan la predicción, el desarrollo de escenarios que van a ser mucho más fáciles de implementar utilizando, digamos, estas grandes bases de datos que nos permiten de alguna forma pues anticipar posibles problemas, ¿no? Posibles cuellos de botella, posibles dificultades, ¿no? O incluso focalizarnos en ámbitos que son especialmente importantes, ¿no? A la hora de desarrollar ese tipo de actividad. El ciclo de las políticas públicas, nosotros este es un tema que yo lo he trabajado desde el punto de vista de la inteligencia artificial y por no hacerlo más extenso, me gusta utilizar este cuadro porque aquí resumimos muy bien, digamos, cuáles serían por una parte, las 4 etapas, ¿no? las 4 fases del ciclo de política pública, cuáles son algunos de los temas y preguntas que nos deberíamos hacer en relación con la inteligencia artificial. Finalmente, cuáles serían las oportunidades, ¿no? que nos brinda la inteligencia artificial dentro de esa etapa, ¿no? de la política pública, cuáles serían los desafíos que tenemos y finalmente los impactos
o potenciales impactos negativos, ¿no? Por no ir a cada una de las cuestiones, simplemente cuando hablamos de la definición de problemas, ¿no? y la incorporación en la agenda pública, ¿qué preguntas, qué temas deberíamos tener en cuenta? Pues, por ejemplo, ¿cómo identificar y seleccionar problemas? ¿Cómo hacer posible que problemas que no son convencionales, ¿no? emerjan en el proceso de agenda, de incorporación en la agenda pública, ¿no? Este para mí es un tema clave. De hecho, precisamente una de las cuestiones más relevantes cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de creatividad, cuando hablamos de transformación del sector público es precisamente que o está relacionado con el hecho de que hay problemas sociales que son latentes, que están ahí y que las instituciones no tienen capacidad o no tienen voluntad de que emerjan o que se conviertan en algo relevante desde el punto de vista de la incorporación en la agenda pública. Pues en esos ámbitos, ahí nos encontramos con oportunidades para implementar sistemas de inteligencia artificial pues que nos ayuden disponiendo de una mayor precisión, de una mayor eficiencia, ¿no? Incluso de una mayor velocidad, ¿no? Y sobre todo también, fijaos, aquí también tocamos otra dimensión, que es el ámbito de la legitimidad, el ámbito de la confianza y el ámbito de la colaboración, aspectos que son clave en el sector público. Ya lo venimos diciendo desde hace tiempo. La inteligencia artificial no logrará los objetivos que nos proponemos si no somos capaces de incrementar la legitimidad, la colaboración, la confianza que los ciudadanos le otorgan a las administraciones públicas. También en cada uno de estos momentos del ciclo de política pública, la incorporación de la inteligencia artificial puede provocar determinados desafíos, determinados potenciales impactos negativos, ¿no? En este caso, cuando utilicemos sistemas, por ejemplo, que nos permiten identificar problemas o definir mejor los problemas utilizando el contenido que generan los propios ciudadanos en plataformas sociales, también tenemos que tener en cuenta desafíos como el ruido, como la brecha digital. No todos los actores están presentes en este tipo de herramientas. El propio proceso político democrático. ¿Quiénes son los responsables, ¿no? Desde un punto de vista legal, ¿no? o moral? Y desde luego los propios principios éticos que nos proponemos con nuestra acción, ¿no? Es decir, no dejar que, digamos, la reacción ciudadana o determinadas posiciones que pueden ser favoritas por parte de los ciudadanos, pues vayan en contra de cuáles son los principios éticos que tenemos que promover desde los poderes públicos. Y en ese sentido, los potenciales impactos perversos o negativos, ¿no? de la inteligencia artificial en esta fase inicial del agenda setting, pues pueden suponer pues, vernos excluidos, ¿no? El hecho de que algunos gobiernos y administraciones públicas se vean excluidos por la diversidad de necesidades, no solo tecnológicas, ¿no? O la propia violación de la privacidad de los ciudadanos de quienes están analizando, ¿no? su contribución dentro del espacio público. Es decir, aquí aparecen una serie de problemas que también son relevantes y que deberíamos tener en cuenta a la hora de entender también cuál es el impacto, el posible impacto de la inteligencia artificial dentro del proceso, dentro del ciclo de las políticas públicas. No voy a mencionar también el potencial del diseño y la formulación y al repasar cada una de estas diferentes opciones, o la implementación y después la evaluación, simplemente comentaros y destacar que tenéis el contenido dentro de este cuadro y por supuesto tenéis esto más desarrollado en una de las lecturas con las que contáis para esta semana y que habíamos considerado como obligatorias para después formar y para sobre todo participar en el debate posterior. Me quedo con una figura y la figura es esta. Normalmente, si os dais cuenta, la figura es esta. Cuando hablamos de políticas públicas, si os acordáis, hemos estado hablando de algo más circular, ¿no? Es decir, en este caso, pero cuando hablamos de política, del ciclo de las políticas públicas en el momento de la implementación, en el momento de la utilización de la inteligencia artificial, pensamos
cada vez lo estamos pensando el proceso desde un punto de vista más disruptivo, yo me atrevo a decir más turbulento, ¿no? Es decir, en lugar de pensar en un círculo, en una circunferencia que va dando vueltas, ¿no? Porque al final, o el último paso de la evaluación, al final lo que abre es el espacio a una nueva definición de un problema público. ¿Qué es lo que sucede fundamentalmente, lo que estamos detectando que sucede con la utilización de la inteligencia artificial? Pues que ese proceso circular se va convirtiendo más en una espiral que de alguna manera hace que los diferentes momentos del proceso de las políticas públicas de alguna forma se contraigan, incluso se solapen en algunas ocasiones y, por ejemplo, pueda suceder que la evaluación de la acción pública se pueda desarrollar desde el propio momento de la formulación del problema o del establecimiento de la agenda, ¿no? De la definición de los problemas públicos. Es decir, que tenemos herramientas que nos permiten desde un primer momento, digamos, evaluar o que nos permiten de alguna manera interactuar entre esos distintos momentos del proceso de las políticas públicas. Es decir, el proceso de la política pública se hace, insisto, más turbulento, tiene una lógica más en espiral y ahí, lógicamente, tanto en los datos como la información y la generación de conocimiento se convierten en ejes absolutamente centrales de la acción pública. Es decir, la posibilidad o las posibilidades que nos brinda los grandes volúmenes de datos que cada vez de una manera más sostenida, ¿no? y más sostenible tienen las administraciones públicas sobre diferentes áreas de acción, ¿no? y en relación con los ciudadanos, pues hacen que esto de alguna forma transforme esa lógica del ciclo de políticas públicas. Entonces yo me quedo con esa imagen, ¿no? que desarrollamos para este artículo y que trataba de definir muy bien cómo el proceso de política pública, digamos, tiene un carácter más turbulento, más, digamos, mucho menos lineal, vamos a decirlo así, ¿no? que primero llega una cosa, después el siguiente fase, ¿no? Así sucesivamente. Ahora todo es mucho más interconectado, esos diferentes momentos incluso se llegan a solapar y desde luego son mucho más rápidos, ¿no? O se van consumiendo mucho más rápido. Bien, con esto terminaría este bloque, ¿no? sobre el ciclo de las políticas públicas, sobre todo nosotros lo que proponemos es una idea de un ciclo dinámico de las políticas públicas, donde ese modelo dinámico, desde un punto de vista práctico, lo que supone es que tenemos que ser conscientes cada vez más de los diferentes, ¿no? Es más difícil separar. Normalmente en el sector público, cuando trabajamos en el sector público, tendemos a especializarnos en un ámbito concreto, ¿no? del proceso de las políticas públicas, y nosotros lo que sostenemos es que precisamente los actores públicos tienen que cada vez ser más especialistas en ese conjunto de acciones que se desarrollan en ese conjunto de momentos que tenemos que desarrollar para poner en marcha una determinada política pública. Este es un aspecto interesante y que yo de una manera clara sostengo que tiene que ver cada vez más con la aplicación de esta nueva ola de innovación tecnológica que nos permite pues, procesar cada vez más información, tratar cada vez más información, hacerlo de una manera más rápida, de una manera más veloz, de una manera más sostenible y también de una manera más confiable, ¿no? De manera que todo esto confirmaría, ¿no? estaría confirmando esa transformación del ciclo de las políticas públicas hacia ese modelo más dinámico que yo les propongo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna cuestión que queramos, no sé si Ana, a través del chat ha habido alguna cuestión especialmente interesante o especialmente urgente. Interesante. Emilce, como siempre, ahí estando muy pendiente, pregunta en relación al tema del ciclo de políticas públicas y del tema de más allá en el diseño de co-creación, ¿qué estrategias se tendrían que tener en cuenta para garantizar la participación? Que sabemos muy bien que si el tema no es atractivo, las personas no participan.
ahí te lo deja, nada sencillo. Perfecto. Bueno, así luego ya si quieres continuamos con el resto de preguntas al final. Pero perfecto, yo creo que un poco está bien que refresquemos. Claro, el tema de la participación es un tema esencial, ¿no? Yo cuando hablo de participación siempre tiendo, sobre todo focalizo, tiendo a orientarme a la parte o al momento en el que se toman las decisiones públicas, ¿no? Es decir, el momento cuando se identifica un problema público y cuando, es decir, por ejemplo, hemos detectado que la circulación de coches por un determinado barrio de una ciudad, un distrito de una ciudad es insoportable, los vecinos se están continuamente quejando, etcétera, ¿no? Pues en ese momento digamos, las autoridades municipales se plantean, ¿no? Bueno, pues ¿qué podemos hacer? ¿Realmente esto es un problema? Me parece que hay algunos actores que sí sugieren, ¿no? que esto es un problema público. Bien, en la participación ahí es donde podríamos dar apertura, ¿no? A que distintos actores sociales pues, se involucren en la búsqueda y en el diseño de una solución a ese determinado problema que estamos identificando. Claro, la pregunta es cómo podemos lograr que la inteligencia artificial nos ayude en ese proceso. Esto es algo que ya se ha trabajado o ya se está empezando a trabajar. De hecho, la semana que viene veremos un estudio de Nesta, que es una entidad que opera en el Reino Unido y que sobre todo se orienta a la innovación, a la inteligencia colectiva. Y precisamente por ahí van los tiros, ¿no? Lo que nos permite la inteligencia artificial es establecer o configurar de una manera más, no solamente eficiente, de una manera más nítida, esa inteligencia colectiva, conocer de una forma más clara, digamos, lo que hay alrededor, ¿no? Lo que hay alrededor. Y en ese sentido, lo que podemos observar es que la participación que tradicionalmente había estado muy focalizada en determinados grupos que estaban muy interesados en un determinado problema o determinadas personas que pertenecen a partidos políticos, etcétera, pues gracias a nuevas plataformas, nuevas herramientas, se está produciendo una diversificación. Aparecen nuevos actores, muchos de ellos individuales, que disponen de parte de su tiempo para contribuir, ¿no? a la esfera pública. Es verdad que hay quienes critican estas nuevas modalidades de participación, ¿no? Más individualizada, a través de nuevas herramientas, ¿no? Porque sobre todo lo que supone también de alguna forma es una especie de fractura, ¿no? O de pérdida de una visión más colectiva, ¿no? de los problemas y nos focalizamos hacia una participación más individual, más fragmentada, no tan intermediada por grupos de interés o por partidos políticos, sino más individual. Y eso tiene la ventaja de que podemos incluir a más personas o personas que tradicionalmente no participaban, pues sumarlas al espacio público, pero también tiene la parte negativa de la desconexión entre esos distintos actores. En ese sentido, yo creo que la utilización de diferentes sistemas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a hacer o a diseñar ese tipo de procesos de participación de una manera más equitativa, ¿no? Una manera en la que precisamente evitemos determinados sesgos, ¿no? Sesgos sobre quién participa, quién no participa, y de alguna manera para identificar desde el primer momento pues, los potenciales problemas que se puedan estar produciendo a la hora de planificar digamos, un proceso participativo. ¿Esto es sencillo implementarlo? Obviamente no es sencillo, pero lo que sí que tengo claro es que los procesos participativos convencionales pues, han tenido claramente muchos problemas. Ahora estamos ensayando con nuevos procesos o con nuevas dinámicas de participación más diversas que incorporan este tipo de nuevas herramientas. Y ahí es cierto que determinadas herramientas basadas en inteligencia artificial nos pueden ayudar, digamos, mejor a pues, anticipar problemas, ¿no? Por ejemplo, un estudio, por poner un ejemplo muy concreto, hay herramientas de inteligencia o basadas en inteligencia artificial o en la utilización de algoritmos que nos permiten predecir mejor cuáles son las ideas de ciudadanos que tienen mayor posibilidad de
digamos, de ganar espacio dentro de una plataforma de participación digital, ¿no? Es decir, en base pues digamos, al nivel de influencia de la persona que propone, la influencia social, determinadas características, ¿no? de la propia propuesta tal y como se plantea dentro de la plataforma. El propio léxico que se utiliza a la hora de hacer la propuesta también puede tener una incidencia. Pues bien, todos estos factores, todas estas variables se analizan, se pueden analizar a través de herramientas de inteligencia artificial, como algunas de las que he planteado, que están orientadas al análisis del discurso, al análisis o al aprendizaje, a las herramientas de aprendizaje natural, de lenguaje natural, que nos facilitan, ¿no? O que nos pueden facilitar esas aproximaciones. Por consiguiente, y resumiendo, lo que quería decir es que la participación ciudadana es uno de los ámbitos que está muy ligado, desde mi perspectiva, a la formulación y el diseño de la política pública, donde claramente se puede utilizar este tipo de herramientas para, digamos, mejorar ese tipo de procesos, para hacerlos menos sesgados. Pensad que la participación ciudadana, tal y como se ha entendido hasta ahora, estaba profundamente sesgada, ¿no? Había colectivos de población que estaban totalmente fuera, ¿no? de la participación ciudadana, u otros que estaban muy sobrerepresentados, o determinados grupos de interés que al final capturaban determinadas dinámicas participativas. Pues bien, todo ese tipo de problemas seguramente van a ser mucho más detectables, más identificables, gracias a la utilización adecuada, correcta de este tipo de herramientas basadas en inteligencia artificial. ¿Vale? Así que, Ana, ¿continúo? ¿No? ¿Continuamos? ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, por ahí hay alguna más, pero creo que al final es mejor sí, para sí. integrar todo. Perfecto, pues luego las integramos en la parte final y yo voy a tratar de no extenderme demasiado en el día de hoy y así tenemos un poquito más de espacio en la parte final. Bien, terminamos este bloque o esta parte yéndonos a los casos prácticos, ¿vale? Voy a hacer una pequeña introducción sobre los casos que nos van a servir posteriormente para el debate que vamos a desarrollar dentro de los foros, ¿no? Y que trata en este caso de plantear 4 casos concretos relacionados con los 4 momentos del ciclo de políticas públicas, ¿no? En primer lugar, tenemos un caso que es el del cuerpo de policía de Singapur, ¿no? El Cuerpo Nacional de Policía de Singapur, que está llevando a cabo pues, una transformación digital que tiene que ver, en este caso, con cómo definimos los problemas y cómo establecemos la agenda pública. Pues bien, en este caso, el Cuerpo Nacional de Policía de Singapur, sobre todo esa digitalización tiene o pretende ser más eficientes y disponer de información de la actividad criminal pues 24/7, ¿no? 24 horas al día, los 7 días a la semana, de manera que se ha adoptado una serie de tecnologías inteligentes. Una de las tecnologías que se van a implementar son los teléfonos inteligentes, que de alguna manera va a permitir a miles de agentes, ¿no? de policía tener una información más precisa en tiempo real de aquello que va sucediendo, aquellos sucesos que están teniendo lugar en las calles, ¿no? de Singapur. En ese sentido, pues como planteó ahí en el caso, el ministro, ¿no? de Justicia y Asuntos Internos del país, ¿no? Asegura que con el uso de estos teléfonos inteligentes los agentes de policía serán capaces de tomar mejores decisiones y más rápidas y tener una respuesta mucho más efectiva. También dentro del caso de la policía de Singapur, que también aprovecho para decir que es uno de los países donde se han implementado de una manera más intensa herramientas de inteligencia artificial, también se van a implementar otro tipo de herramientas como los robots, ¿no? Para patrullar calles junto a los agentes de policía, eso que en su momento, si os acordáis de la película Robocop o de otras, ¿no? O de propio Desafío Total, robots que pueden tomar decisiones
basadas en la idea de 360 grados, ¿no? O imágenes, perdón, basadas de 360 grados, analizadas en tiempo real con el fin de detectar, digamos, actividades, sucesos sospechosos, ¿no? Es decir, en este caso, digamos, están utilizando tecnologías de realidad aumentada para mejorar pues un poco la idea de los escenarios, de prácticas, formación. Claro, en este caso, y aquí os planteo una serie de preguntas, ¿no? Que son las que de alguna forma yo me plantearía a la hora de entender qué impacto tiene este caso, cuáles son los actores, tanto dentro como fuera del sistema policial, que tienen un potencial o papel dentro de este caso, cuál es la tecnología asociada con la inteligencia artificial que se propone en este caso y cómo resuelve el problema previo a su implementación, y qué problemas éticos y jurídicos se pueden plantear en este caso, ¿no? Yo aquí lo que os invito es a que reflexionéis sobre una situación en la que se pudiera generar alguna discriminación como consecuencia de la actuación voluntaria o involuntaria del personal involucrado. Y finalmente, ¿qué acciones propondríais para mejorar la gobernanza de esta tecnología dentro de un sistema policial de cara a adaptarla a los criterios internacionales de tratamiento de la inteligencia artificial dentro del sector público? Pues bien, en este caso, ¿por qué lo planteo dentro de esta idea de la digitalización de la policía de Singapur? Fijaos, hay quien podría decir que tiene algo que ver y no deja de ser cierto con la implementación de las políticas de seguridad, con ese momento posterior, pero también yo lo he querido incorporar desde la lógica de la agenda setting, de la identificación de problemas, porque de alguna manera a través de las herramientas que se sugieren en este caso, las autoridades policiales y las autoridades de justicia tienen una mayor capacidad para planificar o para, mejor dicho, para identificar cuáles son los problemas que están emergiendo desde el punto de vista de las comunidades a las que servimos, ¿no? Y de hecho todas estas herramientas nos pueden facilitar, ¿no? Desde el punto de vista institucional, pues el cómo definimos los problemas públicos, cómo definimos los problemas sociales, ¿no? Este sería un caso que ya digo que está, digamos, en desarrollo dentro del país de Singapur, y que, bueno, pues nos muestra cómo desde el punto de vista de la seguridad podemos utilizar herramientas basadas en inteligencia artificial para, de alguna forma, facilitar la actividad de los agentes de policía. Un segundo caso que os quería mostrar o que quería plantear hoy es el de la ciberseguridad, ¿no? En este sentido, digamos, este es un caso que analizamos en su momento en uno de los estados de Australia, en el estado de Nueva Gales del Sur, que básicamente plantea, digamos, la problemática de la ciberseguridad, ¿no? Y cómo tienen que hacer cada vez más frente los gobiernos y las administraciones públicas a ciberataques. No sé si os acordáis que hace unos años se produjo un ataque masivo, ¿no? Básicamente que provocó o que estuvo basado en la idea del ransomware del WannaCry, y que infectó pues a decenas de miles de ordenadores en todo el mundo, ¿no? A partir de ese momento, diferentes agencias públicas lo que han hecho es tratar de poner, ¿no? Digamos, en valor la importancia que tiene la ciberseguridad, ¿no? Y las propias vulneraciones de la privacidad de los datos por parte de los ciudadanos, es decir, datos de los ciudadanos que son robados por terceros actores, ¿no? Que son accedidos. Por eso se ha planteado, digamos, un refuerzo por parte de distintos gobiernos de los sistemas de seguridad, sobre todo a través de la utilización de determinados algoritmos que de alguna forma permiten una protección respecto de los ataques, ¿no? En este sentido, y adelantándose a otras administraciones, el caso de, como os decía, de Nueva Gales del Sur, en Australia, firmó un acuerdo muy importante con una empresa de seguridad, en este caso con esa orientación a pues, tratar de garantizar, ¿no? La protección ante posibles vulneraciones, ¿no? Ante la importancia que tiene la ciberseguridad, teniendo en cuenta
también la inteligencia artificial con un mecanismo que nos puede permitir, a través de determinados algoritmos, protegernos ante ataques masivos que se están produciendo más en situaciones como la actual de ciberguerra, ¿no? Entonces, este caso que tenéis ahí más adelantado, más avanzado, pues lo consideramos como otro posible caso interesante sobre el que os hacemos una serie de preguntas que podéis, digamos, desarrollar posteriormente. Un tercer caso es el que se refiere a la posibilidad de hacer diagnósticos médicos, que es un caso muy, muy interesante, a través de la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo en este sentido os planteamos, este es un caso que tomamos a partir de un trabajo que hicieron dos colegas, Sun y Medaglia, Renon y Medaglia, donde digamos, analizaron la implementación de un sistema de diagnóstico médico basado en el sistema de IBM de Watson en China, ¿no? En un hospital de China, ¿no? En este sistema, bueno, básicamente este sistema inteligente funciona a través de la utilización de Machine Learning, del aprendizaje, digamos, para hacer diagnósticos cada vez más precisos, y el sistema Watson de IBM lo que hace es acumular, ¿no?, información sobre historiales médicos, digamos, de miles de personas, con miles de situaciones que obviamente un médico tendría muchas más dificultades de procesar, y que gracias a la utilización de algoritmos es capaz de analizar pruebas diagnósticas, radiografías, diferente material, con la finalidad de mejorar los diagnósticos, hacer diagnósticos más precisos sobre el estado de salud del paciente, con un margen de error mucho más reducido. Pues esto sería un ejemplo de la implementación o la utilización de inteligencia artificial dentro de la implementación de las políticas sanitarias de salud, en este caso dentro de un hospital, y que de alguna manera también nos muestra cómo se está desarrollando la utilización de este tipo de herramientas dentro de un ámbito concreto. Es verdad que este sistema Watson de IBM es una de las herramientas que más se ha generalizado para promover o para desarrollar diagnósticos utilizando algoritmos, utilizando sistemas basados en la inteligencia artificial, y que, bueno, pues yo de alguna manera también os quería dar a conocer, y sobre todo ponerlo en contexto, ¿no? Porque una de las cosas que podéis encontrar en la lectura y en el trabajo que hicieron Sun y Medaglia es precisamente identificar cuáles son las problemáticas que están ligadas a la utilización de este tipo de sistemas, ¿no? No solamente desde el punto de vista de los pacientes o de su privacidad, sino también, por ejemplo, desde el punto de vista de los médicos, ¿no? De cómo, digamos, de alguna forma esto reta su propia, por ejemplo, su discrecionalidad o su capacidad de hacer diagnósticos precisos, ¿no? Porque de alguna forma lo que se está diciendo, bueno, es que los médicos no son tan eficientes o no son tan capaces de procesar información como puede ser un robot. Pues esto ya se está produciendo y está generando determinadas problemáticas que lógicamente tenemos que tener en cuenta. Y finalmente, dentro de este repaso de casos, teniendo en cuenta, digamos, estos diferentes momentos del ciclo de las políticas públicas, nos encontramos con una etapa que para mí seguramente sea, no sé si la más proclive, ¿no?, a la utilización de este tipo de herramientas o de sistemas, como es el de la evaluación y el monitoreo, ¿no?, la monitorización de las políticas. Y en este sentido os presento un caso que es un clásico, ¿no?, desde el punto de vista de la utilización de inteligencia artificial, que es el caso de Riscambi, que es un sistema inteligente que utiliza algoritmos para predecir las probabilidades de reincidencia en el delito de las personas que están en prisión, y que, bueno, pues se utiliza básicamente para, digamos, determinar si los presos, las personas que están privadas de libertad, pueden verse beneficiadas o no por determinados beneficios penitenciarios, ¿no? O pueden, mejor dicho, hacer uso o no de determinados beneficios penitenciarios,
claro, siempre, digamos, determinando previamente, digamos, a través de este sistema, si tienen un mayor o menor nivel de riesgo a la hora de llevar a cabo, ¿no? O de reincidir en el delito. Esto ya se ha utilizado no solamente en este caso, que es un caso que implementó la Generalitat de Cataluña en España, un gobierno autonómico, un gobierno regional, sino que hay diferentes países que han desarrollado sistemas paralelos a través de los cuales, pues, mediante el aprendizaje que se va produciendo a la hora de implementar un determinado sistema, ¿no? de inteligencia artificial, en base a una serie de parámetros, el propio sistema va aprendiendo acerca de, efectivamente, del potencial de reincidencia que tienen los presos. Ya digo, en base a una serie de parámetros o reglas que forman parte del algoritmo que se utiliza en este sistema. Este es un sistema que desarrolló un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona y que seguramente es uno de los más antiguos. También quiero poner el acento sobre esto. La utilización de sistemas de inteligencia artificial más sofisticados no impide que desde hace muchos años o desde hace unos cuantos años muchas administraciones han ido desarrollando sistemas de inteligencia artificial, aunque ni siquiera eran conscientes de eso, porque iban generando grandes volúmenes de datos, grandes bases de datos sobre el comportamiento de un determinado grupo de ciudadanos, y eso les permitía optimizar, mejorar las decisiones que tenían que adoptar. En este caso, digamos, los actores involucrados en este caso, que son los funcionarios que trabajan en las instituciones penitenciarias, ¿no? Y que tienen que tomar una decisión sobre si un preso es apto o no apto para, ya digo, tener algún tipo de beneficio penitenciario, pues tienen un sistema mucho más eficiente, o han tenido desde hace años un sistema mucho más eficiente para, digamos, plantear el riesgo, ¿no? El potencial riesgo de reincidencia. Estos 4 casos nos sirven, insisto, para plantear, para reflexionar sobre algunas de las problemáticas que os sugería, ¿no? Es decir, no solamente cuáles son los actores, ¿no? Tanto dentro como fuera del sistema, ¿no? Dentro de ese ámbito de política pública, que tienen un papel dentro de este caso. ¿Cuál es también lógicamente os pregunto, ¿cuál sería el sistema o qué tipo de tecnología basada en inteligencia artificial que se está utilizando en este caso? Yo siempre os planteo, cuando habléis de inteligencia artificial, le vamos a poner, sobre todo desde nuestra perspectiva, hay que ponerle, digamos, un acento especial o un énfasis especial en los problemas éticos, jurídicos, de gobernanza que se plantean como consecuencia de la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta si sea de manera voluntaria, sea de manera involuntaria, si podemos estar incorporando sesgos, ¿no? O determinadas fallas desde el punto de vista de la equidad en el caso. Por supuesto, también ser propositivos, ¿no? A la hora de plantear, digamos, acciones de mejora, de cambio, de transformación. Finalmente, y ya con esto terminaríamos la sesión de hoy, no quería terminar el día de hoy en el que estamos hablando de política pública sin presentar otro caso, que es el caso Prometea. Prometea es otro de los ejemplos de referencia que se ha utilizado por parte de diferentes instituciones internacionales y que de alguna manera pues tuvo la virtualidad o tuvo el acierto de someterse a un proceso de evaluación durante la propia, digamos, implementación del caso, ¿no? De hecho, varios colegas, investigadores, analistas dentro de varias universidades en Argentina, especialmente liderados por Elsa Estevez, se encargaron de documentar el caso y de, digamos, plantear, ¿no? en qué consistía. Y básicamente Prometea, que nos sirve como, y yo quiero utilizarlo como punto de lanzamiento para el debate que vamos a tener posteriormente, de alguna manera lo que nos proponía era un ejemplo, y lo que nos propone es un ejemplo de transformar la administración de justicia con herramientas de inteligencia artificial, ¿no? En este caso, digamos, el origen de Prometea se vincula, como os decía antes, ¿no? a la ciudad de Buenos Aires, a la gestión de la justicia, de la administración de justicia en la administración de Buenos Aires.
la gestión que realizaba el fiscal general adjunto, ¿no?, dentro del ámbito contencioso administrativo y tributario, quien a partir del año 2015 y con el respaldo, ¿no?, de la institución, pues se plantea la necesidad de cambiar, de innovar, hacer más eficiente el trabajo de la Fiscalía y planteando un plan estratégico, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que se hizo? Y os planteo este caso porque normalmente pensamos que la administración de justicia suele ser un ámbito mucho más reactivo, donde es muy difícil incorporar este tipo de sistemas, pero realmente en este caso lo que se planteó es algo que yo os invito a que penséis, ¿no? Sobre todo también aquellos que estéis trabajando en un entorno donde queráis desarrollar digamos, una experiencia ligada a la inteligencia artificial. Sobre todo, empezar con lo más importante, que es cómo podemos cambiar o cuáles son los aspectos relacionados con la gobernanza de los datos que tienen que ver con el contexto en el que estamos trabajando, ¿no? En este caso, pues como veis ahí en la transparencia se planteaba qué tareas eran las claves, ¿no? Pues identificar los tipos de causas que se tratan en la institución, obtener estadísticas sobre casos tratados, sobre tiempos, digamos, utilizados para cada uno de ellos y la adopción y la definición y adopción de estándares para la terminología, es decir, establecer un marco semántico que permitiera de alguna forma clasificar cada uno de esos tipos de causas que están presentes dentro del caso, ¿no? En este caso concreto, como ves ahí en este esquema, que lo explica muy bien, todo esto implicó pues, tener en cuenta esa gobernanza de datos, hacer una medición, un diagnóstico de los procesos, desarrollar una reingeniería de los procesos. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, la idea de que tenemos que hacer una transformación de procesos, sobre todo si ese es nuestro objeto, ¿no? Es decir, cambiar un proceso y plantear, construir modelos de digamos, de procesos que estén de alguna manera orientados a optimizar, ¿no? A través de árboles de decisión, por ejemplo. Todo esto luego se desarrolla a través de la confección, ¿no?, de modelos estandarizados de soluciones jurídicas para los diferentes casos que se proponen o los diferentes tipos de procedimientos judiciales que tenemos que tratar. La identificación de palabras clave para cada uno de los procesos, ¿no?, en los casos de predicción, la propia provisión de herramientas, ¿no?, automatizadas para la predicción y para el desarrollo de ensayos y del modelo de ensayo-error y finalmente un ajuste de plataforma. Fijaos qué simplicidad a la hora de, digamos, de proponer, ¿no?, el supuesto práctico y cómo de alguna forma se trató de desarrollar este modelo, ¿no? Posteriormente, en este modelo también se incorpora una arquitectura al sistema, ¿no?, y se plantea, digamos, que en esta fiscalía se tiene que plantear, por ejemplo, la utilización de asistentes inteligentes, de chats conversacionales, que también permiten de alguna manera la interacción con el ciudadano, pero la parte más importante sobre todo está vinculada a la capacidad de inferencia predictiva que se produce a través de la gobernanza de los datos y la clasificación de los procedimientos judiciales que nos permiten al final, pues de alguna manera, digamos, hacer esa predicción dentro del caso Prometea, ¿no? El caso Prometea, bueno, como os decía, también tiene un asistente, se desarrolló un asistente virtual y sobre todo aquí lo importante. Lo importante del caso Prometea es que sobre todo, digamos, permitió a la organización identificar cuáles eran los procedimientos judiciales, digamos, más habituales, ¿no? Y en concreto el caso más destacado era el de los amparos habitacionales, es decir, cuando los ciudadanos querían, digamos, solicitar digamos, que no fueran desalojados de sus viviendas y interponían ante la Fiscalía un recurso de amparo habitacional para que, bueno, pues la Fiscalía decidiera acerca de si tenían que ser o no desalojados. Pues claro, esto permitió la identificación, ¿no?, de este ámbito, de este procedimiento como el más relevante, facilitó de una manera muy importante a la propia Fiscalía, digamos, utilizar esa información de cara a automatizar
sobre todo en el proceso inicial, ¿no?, de cuando se aceptan o no los casos para que la Fiscalía tenga que emitir una primera propuesta que después se eleva al juez, digamos, ahí es donde se desarrolló esa automatización del proceso y se logró, pues, reducir de una manera drástica los tiempos, no solamente en los que tenía que decidir en los que decide la Fiscalía, sino también de alguna manera tuvo un impacto en el funcionamiento de los juzgados, de manera que esa optimización de tiempos que se observó en la Fiscalía tenía también una incidencia en el propio desarrollo de los procedimientos judiciales. Este caso, ya digo, que de alguna manera es un ejemplo que tenéis más desarrollado dentro de la propia publicación y donde podéis ver, digamos, algunas cuestiones que para mí son o que nos genera una enseñanza que para mí es muy importante, ¿no? En el propio caso y tal y como lo desarrollan los propios autores del estudio, sobre todo hay un elemento que emergió y que desde el punto de vista del personal y desde el punto de vista de la propia organización resulta fundamental. Y es el hecho de que cuando se utilizan herramientas predictivas y cuando se utiliza inteligencia artificial para facilitar, ¿no?, o para automatizar los procesos o las dinámicas de adopción de decisiones dentro de una organización, eso no necesariamente supone que las personas que están inmiscuidas en ese proceso de decisión pues vayan a perder su trabajo o tengan necesariamente que ser prescindibles. Más bien lo que nos enseña este caso es que actividades que son más repetitivas, ¿no?, o procedimientos que son más convencionales y que de alguna manera podemos automatizar, eso lo que hace o lo que va a hacer y lo que está haciendo en muchas situaciones es facilitar que las personas nos focalicemos en tareas que realmente nos permitan aportar valor y que dejemos a un lado o que dejemos para que sean automatizables pues aquellas tareas en las que no aportamos valor, ¿no?, y que realmente un robot va a ser mucho más eficiente a la hora de desarrollar, a la hora de plantear, digamos, determinadas actividades. El caso Prometea, si bien ya veréis que es un ejemplo muy concreto, muy sucinto, muy focalizado dentro del ámbito de la justicia, ¿no?, que os comentaba antes, sí que es muy ilustrativo del potencial que tienen este tipo de herramientas para, de alguna manera, transformar la parte interna de las organizaciones y de alguna forma liberar energías que antes utilizábamos para solucionar tareas repetitivas y focalizarlas en aquellas cuestiones que requieren una mayor, digamos, creatividad y capacidad de innovación por parte de los actores públicos. Ya os digo que yo os invito a que entréis en profundidad en la lectura del caso Prometea, que lo conozcáis con un poquito de mayor profundidad y finalmente termino mi intervención poniendo el acento en la importancia que, como decía al principio, tiene que pensemos en las diferentes áreas de política pública, que pensemos en las oportunidades que se digamos, aparecen como consecuencia de la aplicación de diferentes herramientas de inteligencia artificial y yo espero, para aquellos que estabais familiarizados con todo esto de las políticas públicas, que con este repaso que hemos hecho y con, digamos, la incorporación de esta idea de la inteligencia artificial en los diferentes ámbitos de política pública y en los diferentes momentos del ciclo de políticas públicas os haya refrescado, ¿no?, esa dimensión, y para aquellos que no estabais tan familiarizados con el lenguaje de las políticas públicas, que seáis conscientes de que al final el sector público se encarga de desarrollar una constelación de actividades, ¿no? Y lo importante y donde vamos a encontrar digamos, un mayor valor a la inteligencia artificial es si somos capaces de ir conectando esas diferentes estrellas, ¿no?, que nos permiten crear una constelación de servicios que realmente son los que van a aportar valor al ciudadano en su día a día de relación con la administración pública. Termino entonces, más que conclusiones con esto, espero que os haya, digamos, despertado el interés
y que ahora podamos, digamos, entablar un debate sobre, incluso sobre diferentes áreas de política pública, sobre dónde veis que la inteligencia artificial puede tener un mayor impacto, en qué ámbitos de política pública, en qué fases del ciclo de las políticas públicas y, bueno, pues de alguna manera pues, también doy apertura o damos apertura a aquellas preguntas que se han ido ya formulando a través del chat y que, bueno, pues amablemente Ana nos va a pasar a continuación a relatar. Muchísimas gracias por la atención y pasamos a esta fase de debate, de conversación. Hola, buenas tardes. Hola. Adelante, Ana. Buenas tardes. Sí, sí, tío. Nos preguntan por el chat, Álvaro, que cómo se ha utilizado la inteligencia para evaluar las políticas públicas. Si hay algún caso Ana, perdona, pero no te he oído. No por se algún escucha. momento se ha conectado un poquito se ha cortado la conexión, no te preocupes. Perdona, Álvaro nos pregunta si hay algún ejemplo de herramientas de inteligencia artificial que se hayan usado para evaluar las políticas públicas, si tiene presente algún caso. Evaluación de políticas públicas que utilicen inteligencia. Sí, de alguna manera, antes ya lo comentaba con el caso de Riscalvi, que es verdad que tiene también que ver con la implementación de política pública en ese proceso de, digamos, de evaluación, ¿no? De anticipación, mejor dicho, del riesgo de reincidencia de las personas privadas de libertad, también se está utilizando más recientemente como un mecanismo de evaluación. Aquí también quiero poner énfasis en lo que mencionaba antes. Cada vez es más difícil poner un límite en esos diferentes momentos de la política pública, ¿no? Y yo creo que este es un ejemplo muy claro. No es tan sencillo decir cuándo termina, digamos, la implementación y cuándo empieza la evaluación. Seguramente esos momentos se solapan, ¿no? Y este es un caso que yo creo es un ejemplo de ello, ¿no? Es decir, que al mismo tiempo que estamos implementando la política pública, realmente estamos evaluando, ¿no? Porque estamos tomando una decisión, ¿no? Y los actores, ¿no? que están decidiendo si otorgar o no un beneficio penitenciario lo están haciendo en base ¿a qué? Pues a la evaluación que la máquina y que el algoritmo les está dando acerca del comportamiento, no solamente de un determinante de la persona, sino también pensando en el conjunto del sistema, ¿no? Y en todos los anteriores, las anteriores personas, ¿no? que han estado privadas de libertad, que han participado en el sistema y sobre las que se ha, digamos, utilizado información, ¿no? Con lo cual, los límites entre dónde acaba la evaluación, dónde está la implementación, dónde empieza de nuevo, ¿no? la identificación de los problemas públicos, ¿no? y la formulación del problema, pues no son tan sencillos, ¿no? de plantear. Ana. De conexión. Al principio de la sesión nos preguntaba Emilce también cuáles serían las condiciones de un uso responsable de la inteligencia artificial en la formulación e implementación de políticas públicas. Uso responsable para garantizar condiciones para garantizar el uso responsable de la inteligencia artificial en formulación e implementación de políticas públicas. Bien, ahí ya hablábamos el otro día de una serie de criterios éticos y de criterios, digamos, ligados, por ejemplo, a la auditoría de los algoritmos. No, a mí un aspecto que me preocupa especialmente, por ejemplo, es este, ¿no? El de la auditoría de los algoritmos a la hora de implementar una política pública donde incorporemos, digamos, inteligencia artificial. Si inauguramos, pensemos, ¿no? ¿Os acordáis del sistema Siri que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo en Holanda, donde se trataba de detectar fraude a la hora de conceder beneficios sociales a determinados colectivos vulnerables?
Ahí el problema es si estamos utilizando algoritmos que nos permitan auditar, ¿no? Que sean auditables a posteriori. Si estamos, digamos, utilizando algoritmos que no son auditables, pues al final cuando implementamos esa política que tiene, digamos, que se orienta mucho a la evaluación, pero que también está orientada a la propia implementación, porque nos está permitiendo, digamos, hacer una discriminación de unos ciudadanos respecto de otros, es decir, si unos ciudadanos merecen, ¿no? En base a los criterios que estamos estableciendo en el algoritmo, merecen o no ese beneficio fiscal o ese beneficio económico, ¿no? Ese beneficio social, pues claro, ahí nos encontramos con una realidad en donde tenemos que poner especial cuidado en las cuestiones desde el punto de vista ético, ¿no? Desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la auditoría de los algoritmos. Para mí este es un tema clave. Podríamos pensar en algunos de los que comentábamos el otro día, ¿no? También evitar, ¿no? que los datos que recogemos en relación a los ciudadanos y que nos sirven como fundamento para que nuestro algoritmo aprenda, pues que estén libres de sesgos, que no tengan, digamos, que no contengan, ¿no? Elementos discriminatorios desde el punto de vista de género, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista socioeconómico, sociodemográfico, ¿no? Esto es un aspecto relevante también, ¿no? Entonces ahí esos criterios éticos para mí son fundamentales y son clave para, de alguna manera, hacer un uso y una implementación, un diseño y una implementación adecuada de la inteligencia artificial dentro de las administraciones públicas. Muchas gracias, profesor Collado. Por la opción de preguntas y respuestas hay un asistente anónimo. Me llama la atención esto, la protección de los datos, que dice que identifica que la interrelación de las fases de políticas públicas se basan en establecer una agenda de datos disponibles, que ya están disponibles dentro de las administraciones públicas, y en base a eso se priorizan las políticas. ¿Qué opina? Bueno, esto podría ser interesante, ¿no? A mí me parece interesante la idea. Hola Areli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora ya has dejado de ser espectador anónima para convertirte en estudiante o participante activa. Bueno, es un tema, claro, al final los datos que tienen a su disposición las administraciones públicas son clave. Claro, yo lo que te podría decir, Areli, a mí me parece muy importante una cuestión, y es que al final, de la misma forma que los problemas combaten o están en conflicto para acceder a la agenda pública, piensa que las instituciones públicas también tratan de que determinados problemas que les afectan pues estén en la agenda pública y en la agenda política, en la agenda institucional. En la medida que una organización pública disponga de mejores datos, más, digamos, datos que sean más fiables, más confiables, que no contengan sesgos, eso va a facilitar a esa institución pública el no solamente presentar su caso, ¿no? Ante su caso y su problema de una manera mucho más atractiva, sino de alguna forma de ya ir proponiendo soluciones, ¿no? Por eso es efectivamente, claro, no solamente se trata de priorizar, sino que a través de los datos ya estamos proponiendo posibles soluciones, es decir, ya estamos formulando, diseñando, ayudando a diseñar una política, y de alguna forma también podemos ir anticipando determinados puntos clave a la hora de implementar la política, ¿no? De tal manera que efectivamente coincido contigo en que los datos son clave para, digamos, disponer de buenos datos es clave para, digamos, ese proceso de interrelación entre los distintos momentos del ciclo de las políticas públicas, y sobre todo, fijaos, desde el principio, desde la formulación y antes en cuanto a la identificación de los problemas públicos, las administraciones públicas, cada organización
puede de alguna manera utilizar los datos para hacer un caso, ¿no?, sobre algún tema que le resulta especialmente importante y que cada vez es necesario, digamos, evidenciar o relatar en base a la disponibilidad, ¿no?, de esos datos y de esa evidencia. De lo contrario va a ser complicado, cada vez es más complicado vender, ¿no?, un problema público o incorporar un problema público en la agenda pública, pero también en la agenda institucional y en la agenda política. Muchas gracias. Arely por ahí levantó la mano y se identificó. Dijo que fue sin que anonimato. A veces es bueno tener anonimato, no pasa nada. En la red o esa actividad en principio. Que podría plantearse que el debate, más allá de lo ético, es en plano jurídico, conflictos entre los derechos, sobre todo desde la autonomía de las personas, seguridad. Y en el caso de las políticas, los conceden o los inteligencia artificial, que qué opina, más allá de lo ético, en el plano jurídico. Ana, si podemos repetir la pregunta, que no sé si es mi conexión. Perdona, creo que es la mía, no lo sé, disculpadme. Por ahí decía que Francisco Julio nos comentaba que el debate más allá de lo ético es en el plano jurídico de los conflictos entre los derechos, sobre todo los de autonomía de las personas, como por ejemplo seguridad ciudadana, y en el caso de las políticas que tocan temas de conceder libertad individual. ¿Qué opina? Sin duda, la parte jurídica y ese conflicto, ¿no?, esa jerarquía entre derechos es un tema muy importante, sin duda, y claramente pues, es algo que yo desde el punto de vista más de lo que es la doctrina o desde el punto de vista de jurídico, pues ahí tenemos doctores, ¿no? Doctores tiene la Iglesia, yo no soy jurista. Lo que sí puedo plantear es que precisamente, y que yo creo que es lo interesante también, por supuesto el debate jurídico es muy relevante y ahí hay grandes obras, ¿no?, que ya hay grandes autores que están planteando trabajos, algunos de los cuales ya tienen ustedes recogidos entre las lecturas, como el caso de Lorenzo Cotino, el caso de Julián Valero, Agustí Cerrillo, que son algunos de los referentes que están trabajando sobre todas estas cuestiones desde esa dimensión jurídica. Yo les invito a que digamos, profundicen en el debate, que se puede abordar tanto desde el punto de vista, yo le diría, desde el punto de vista del derecho administrativo, indudablemente, pero también desde el punto de vista del derecho constitucional, ¿no?, porque ya se apuntaba, claro, estamos hablando de derechos fundamentales en algunos casos, cuando hablamos de la privacidad o cuando hablamos de sistemas, por ejemplo, de alto riesgo, basados en sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que utilizan, por ejemplo, el reconocimiento facial, ¿no?, y que se refieren a la utilización de imágenes que están en las calles. Claro, ahí estos sistemas, la Unión Europea, por ejemplo, ya está planteando que hay que prohibirlos directamente, ¿no?, esos sistemas de alto riesgo. Por supuesto, ¿por qué? Porque suponen, desde el punto de vista jurídico, digamos, una invasión en derechos que son fundamentales. Hay países donde esto no está sucediendo así, donde no se está planteando ese debate jurídico. Y ahí estoy sobre todo pensando en el caso de Estados Unidos, que está desarrollando un modelo de inteligencia artificial donde ese debate jurídico no está tan presente, ¿no? Hay una especie de solucionismo tecnológico en el que se admite de una manera, digamos, muy complaciente el que las innovaciones tecnológicas van por delante y la garantía de determinados derechos individuales, pues, o derechos de las personas, pues está en un paso por detrás, ¿no? Y esto se justifica diciendo que, bueno, pues no se pueden poner puertas al campo, diciendo que el derecho siempre va por detrás, ¿no?, de la innovación tecnológica, cuando si bien podemos asumir que en parte es así,
¿no? Desde el derecho siempre nos cuesta mucho, ¿no? Pues ir al ritmo de las innovaciones tecnológicas, pero al mismo tiempo yo creo que esto, y esto precisamente es creo que es el secreto de lo que está planteando la Unión Europea. Creo que podemos trabajar asumiendo que desde el derecho vamos a ir un paso por detrás, pero al mismo tiempo estableciendo unos principios éticos, y ahí es donde está la conexión y la importancia de los principios éticos, que nos sirvan de guía, tanto a las administraciones públicas como a las empresas, ¿no? Y seguramente vamos a tener que auditar, por ejemplo, los algoritmos a posteriori, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de acompañar a las empresas que creen esos algoritmos para que a la hora de desarrollarlos sigan unos determinados principios, unos determinados criterios que sean orientadores, ¿no? Con lo cual yo no percibo, ¿no? Como algo totalmente separado la dimensión ética de lo jurídico. Yo creo que tienen claramente una interconexión y desde luego jurídicamente pues vamos a tener problemas, ¿no? De hecho hay un debate, ¿no? en la Unión Europea sobre precisamente cómo conciliar la innovación con, digamos, la adecuada regulación de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces hay un modelo que está orientado hacia una especie como de innovación controlada, ¿no? Que vaya permitiendo, ¿no? que efectivamente las innovaciones tecnológicas se vayan desarrollando, se vayan produciendo, pero al mismo tiempo sobre la base de una garantía de derechos, sobre todo derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Es un equilibrio que en todo caso no es fácil, no es sencillo, y desde un punto de vista ya netamente jurídico, esa prelación de derechos que pueden estar en conflicto, desde luego tampoco es pacífica, y precisamente, sobre todo aquellos que tengáis un perfil jurídico, pensad que esto va a nutrir vuestras conversaciones en el futuro y os va a permitir, bueno, pues si os especializáis en estos temas, pues seguir trabajando durante los próximos años, porque hay mucho que pensar, hay mucho que reflexionar, pero también hay mucho que aplicar, ¿no? Y mucho donde trabajar de una manera práctica y adoptar muchas decisiones también desde esa perspectiva jurídica. Espero haber podido responder al menos desde mi perspectiva sobre el tema preguntado. Muchas gracias, profesor Criado. Gisela plantea una pregunta muy relacionada desde el punto de vista de la aplicación de los principios éticos en el uso de la inteligencia artificial y un poco más allá. ¿Quién controla al propio Estado? Eso va más allá de administración pública y de políticas públicas. ¿Quién controla al que controla? Esto era de la semana pasada, ¿no? De los modelos de gobernanza. ¿Quién controla, ¿no? a los estados y a esos grandes, digamos, o quién define esos grandes modelos de gobernanza? Sin duda es muy importante esta cuestión. Por eso tiene que haber determinados equilibrios, ¿no? Entre los distintos actores. Y desde luego tiene que haber unas garantías por parte de los estados en relación con los ciudadanos, y teniendo en cuenta pues, la posible, digamos, la influencia tan importante que este tipo de sistemas pues, tienen en nuestra vida humana, ¿no? en nuestro día a día. Con lo cual yo diría que claro, ¿quién controla o quién audita al auditor? ¿No? Pues este es uno de los temas clave, que además tiene que ver con el funcionamiento de la democracia, ¿no? Es decir, que el establecer reglas que están, digamos, o de alguna manera que contengan, ¿no? a los que tienen el poder. Esto es el propio sentido, ¿no? de la democracia, ¿no? El establecer un sistema eficiente de pesos y contrapesos, el establecer sistemas que permitan controlar a quienes tienen el poder y de alguna manera pues evitar algunas de las digamos degeneraciones que puede tener la democracia, como es por ejemplo el hecho de perpetuarse en el poder, el hecho de, bueno, pues de tener un control excesivo sobre los ciudadanos,
el hecho de que no se ponga coto, ¿no?, a que haya terceros actores, empresas, véase empresas, que sean las que ejerzan ese control respecto de la ciudadanía, con lo cual, bueno, pues ahí nos encontramos también con otro gran tema que desde luego desde una perspectiva más amplia de gobernanza pues está ahí y que ejemplifica la existencia de distintas maneras de aproximarse a, digamos, a la relación entre inteligencia artificial, gobernanza, Estado, sociedad. Ana. También es Gisela la que nos pregunta si se puede confiar en la objetividad de la inteligencia artificial para generación de políticas. La utilización de inteligencia artificial. Bueno, yo ahí creo que la inteligencia artificial, también en el ámbito del diseño de las políticas públicas, la evaluación, la propia definición del problema, pues se presentan algunos de los problemas que ya hemos mencionado, ¿no?, desde el punto de vista de la privacidad, de los sesgos. Si tenemos, al final, si utilizamos, pues es tan importante la gobernanza de los datos, ¿no? Si utilizamos sistemas o bases de datos que están sesgados, que no son confiables, que incorporan sesgos, etcétera, pues al final lo que estaremos haciendo es un mal diseño de política pública, o estaremos no teniendo en cuenta determinados actores que son clave, o estaremos focalizándonos en un ámbito geográfico que no es el ideal o el adecuado en función de la problemática que estamos planteando. Para mí esto es fundamental, ¿no?, el que tengamos en cuenta que a la hora de diseñar políticas públicas, pues tengamos en consideración esas problemáticas tanto jurídicas como de gobernanza, como desde el punto de vista ético, ¿no? Y me da igual que hablemos de una política de emergencias, que de una política de salud, que de una política de educación, ¿no? Porque, claro, cuando el otro día planteaba si estamos utilizando, por ejemplo, un sistema de reconocimiento facial para determinar en el ámbito educativo, en las escuelas, ¿no?, el rendimiento de los estudiantes, esto ya se está utilizando en algunos países. En China se utiliza en las clases un sistema de reconocimiento facial que permite de alguna forma determinar cuál es el nivel de asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes. Esto es algo que de alguna manera, claro, si uno lo ve en sentido positivo, puede pensar, mira qué bien, ¿no? Yo soy profesor y de repente termino una clase y puedo observar en tiempo prácticamente real si mis estudiantes se han enterado o no se han enterado de lo que les he explicado, cuál es su nivel de atención, cuál es el nivel de interacción, cuál es el nivel al final de comprensión del contenido que yo les he propuesto. Y esto pues lo podemos ver como algo positivo, ¿no?, inicialmente. Claro, la cuestión, porque eso nos puede permitir mejorar la evaluación, nos puede permitir mejorar el contenido de nuestras clases, nos puede permitir, pues, digamos, poner el acento o el énfasis en determinados temas y no en otros. Por supuesto, todo esto yo creo que está ahí y creo que es relevante. Mi consideración o mi cuestión, mi planteamiento es precisamente, claro, la cara B de todo esto, ¿no?, ¿qué es lo que está detrás? Claro, en función de cómo diseñemos ese algoritmo que vamos construyendo, pues a lo mejor podemos determinar que los niños a lo mejor con déficit de atención, que tienen algún tipo de alteración, pues estos niños a lo mejor los estamos descartando, ¿no?, o los estamos considerando como niños que tienen una menor capacidad de retener los contenidos o los conocimientos, y de alguna manera eso puede tener incidencia en que después se les conceda una beca o no se les conceda una beca de estudios. Es decir, o que los profesores a la hora de evaluarlos pues tengan un mayor o menor, bueno, pues una consideración de una serie de factores que bueno, pues incorporen algún tipo de sesgo. Atención con ese tipo de aplicaciones de la inteligencia artificial, porque hay que hacerlas con mucho sentido, con mucho tino y sobre todo pensando en esos posibles riesgos que podemos generar y de hecho daños, ¿no?, que podemos generar en determinados colectivos de ciudadanos, ¿no? Así que esto es algo que sobre lo que yo incidiría especialmente. ¿Ana?
Muchas gracias, profesor Criado. Luis Carlos nos hace un comentario sobre la experiencia de Ecuador y que dice que nos plantea de cómo se podría evitar que los programas de inteligencia artificial, tanto de los ciclos, sino más bien de las políticas públicas en general, evitar que se vuelva algo político el tema de la inteligencia. Entiendo. Bueno, yo en principio la politización, no sé en qué sentido lo comentas, tendría que digamos, escucharte, ¿no? En el sentido en el que lo quieres comentar. No, nos comenta que en América Latina, perdón, profesor Criado, y en Sí. Ecuador se están cambiando continuamente las leyes y las constituciones de forma constante. Digamos que el ámbito jurídico es muy... Y que bajo esta premisa, ¿cómo se podía evitar que no haya un constante desarrollo de la inteligencia artificial? O sea, Y que digamos... no da tanto de la voluntad de los políticos en el desarrollo tecnológico. Claro, al final, bueno, pues esto es un tema interesante, claro, esa inestabilidad política, digamos, esas situaciones en donde, bueno, pues se ponen, se cambian constituciones continuamente, se cambian leyes, al final estoy convencido que no ayudan, ¿no?, a la innovación y sobre todo no facilitan, ¿no?, que se generen los ecosistemas necesarios para desarrollar este tipo de cambios y de innovaciones. Ahí creo que la inteligencia artificial puede ayudar poco más allá de lo que al final yo siempre recomiendo en estos casos, que es construir instituciones sólidas, construir instituciones inteligentes que se orienten a, pues, lo que comentábamos antes, a controlar el poder, a limitar los cargos en cuanto al tiempo durante los que se ocupa, de alguna forma a establecer contrapesos, ¿no?, y que determinados poderes no tengan un excesivo poder sobre los demás. También evitar la discriminación de determinados colectivos. En este sentido, la inteligencia artificial puede tener un papel. Seguramente tenemos que explorar más sobre ello, pero estoy convencido de que también podemos explorar, digamos, pues con grandes datos, qué sistemas o qué instituciones pueden funcionar mejor en determinados contextos, ¿no? Pero esa, digamos, inestabilidad política me temo que es parte del signo de los tiempos, ¿no? Con lo cual es algo a tener en cuenta, ¿no? ¿Ana? Y creo que aquí finalizamos las consultas. Hoy no tenemos ninguna mano levantada. No sé si Leonel nos quiera plantear alguna cuestión de organización, administración, avances. Estamos abiertos. Bueno, antes no sé si Leonel quiere comentar algo, pero antes de que pongamos fin y que ya Leonel incorpore la presentación, la carátula final, el vídeo final de presentación, yo simplemente termino o concluyo pues animándoles o invitándoles como siempre a continuar con el foro de trabajo que tenemos para esta semana. Yo creo que les animo en el sentido de que considero que están apareciendo temas interesantes. También les invito por supuesto, a que lean, desarrollen las lecturas que tienen para este tema, porque ahí aparecen muchas claves. Yo simplemente en esta hora y media, lo que trato es de poner sobre la mesa algunos temas que después están desarrollados en estas lecturas y que nos permiten de alguna forma profundizar y también de alguna manera responder a las preguntas que aparecen, ¿no?, y que les planteamos en el foro de esta semana, ¿no? Con lo cual, no olviden de trabajar en las lecturas que tienen para esta semana y sobre todo de profundizar, curiosear, conocer, irse a algunas experiencias, profundizar en los casos además que se proponen para esta semana. Y además en el día de hoy también les invito a que vayan pensando en el trabajo final, porque nos acercamos, iba a decir peligrosamente, pero nos acercamos a la semana próxima como última semana de las sesiones presenciales. Piensen que al final de la semana próxima ya deberían estar disponiendo de una
idea básica al menos de qué es lo que quieren hacer para su trabajo, porque el lunes siguiente ya tendrán que hacer una entrega de un documento en donde, pues, de alguna manera definan, aunque sea de forma muy sucinta, sobre qué quieren hacer el trabajo. Y que, bueno, pues siguiendo los parámetros que les proponemos en la actividad para esa primera entrega. Con lo cual, vayan pensando sobre ello, vayan recopilando información y no lo dejen para el último momento. De hecho, ya lo pueden ir pensando, lo pueden ir reflexionando. Yo aquí lo dejo, nos seguimos encontrando por la plataforma, ¿vale? Y cualquier duda que tengan, por supuesto, estamos a su disposición. Así que muchísimas gracias de nuevo por la atención de esta semana, y yo agradeciéndoles también a Ana y a Leonel su presencia. Creo que dejamos a Leonel para que nos dé la última palabra y el último vídeo. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias a Ana por la sesión del día de hoy. Les recordamos que la semana entrante, el día martes, tendríamos nuestra clase final con el profesor. Ya terminarían las clases a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, quedaría una semana para lo que es la entrega del trabajo. Hay una persona que estaba preguntando si esas reglas o las reglas del trabajo, las condiciones del trabajo se podían colocar o se podrían como que ampliar un poco más esa información. Sin embargo, eso está disponible en el campus virtual. Esa parte está disponible en el campus virtual, y la clase próxima, el profesor quizá podría ampliar un poco también la información, bien sea al finalizar la sesión. Bueno, le agradecemos a todos ustedes, participantes, por su atención el día de hoy. Y bueno, nos vemos el día martes a las 11 horas de Caracas. En sesión abierta les estaremos pasando el link a través del chat de YouTube para que puedan enviárselo a sus conocidos o puedan publicarlo de manera general para que todo aquel que desee asistir pueda acompañar la sesión. Así que muchísimas gracias y bueno, nos vemos el martes. Gracias a todos. Un saludo muy cordial. Gracias, hasta luego. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el mucho. Un saludo muy cordial. Es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.